Laureano Gómez y Álvaro Uribe, dos caudillos, un mismo abismo, un monstruo en el pasado, un matarife en el presente. Laureano Gómez fue uno de los políticos más temidos y controvertidos de Colombia. Nació en 1889, ingeniero civil de profesión, se destacó por su pensamiento profundamente conservador, clerical y autoritario, además abiertamente franquista. Su verbo filoso implacable con los adversarios le valió apodos como el monstruo o el basilisco. Desde el periódico El Siglo promovió una ideología anticomunista, antiliberal y ultracatólica. Despreciaba la democracia moderna y soñaba con un Estado confesional jerárquico y centralizado. Su llegada a la presidencia en 1950 coincidió con el recrudecimiento de la violencia. Durante su mandato se consolidó la censura, la persecución política y la represión armada de los opositores. Respaldó la creación de fuerzas de choque conservadoras como los pájaros y chulavitas que sembraron el terror en las regiones rurales, podríamos decir los papás de los paramilitares. Su intento de reformar la Constitución para instaurar un régimen corporativo al estilo de Franco en España fue interrumpido por un golpe militar. Sin embargo, su legado autoritario marcó una época entera y abrió las puertas a décadas de confrontación. Pero veamos qué es un basilisco. El basilisco es una criatura mítica proveniente de la tradición medieval europea. Era descrito como una especie de serpiente o gallo con corona, cuyo poder más temido era su mirada y decía que quien lo mirara directamente moría al instante o quedaba petrificado. También se le atribuía un aliento venenoso capaz de destruir todo a su paso. En el imaginario popular, el basilisco representa el poder destructivo del odio, la arrogancia y el fanatismo. Pero, ¿por qué llamaron basilisco a Laureano Gómez? Lo apodaron el basilisco por varias razones simbólicas y políticas. Era famoso por su oratoria feroz, mordaz y venenosa. Se decía que su verbo fulminaba a sus oponentes en el Congreso. Muchos políticos temían debatir con él por la forma implacable que los destruía públicamente con palabras afiladas y argumentos despiadados. Tenía una personalidad altiva, inflexible y profundamente elitista. Su forma de mirar y tratar a los demás proyectaba desdén y una autoridad temible, como si con su sola presencia aniquilara a sus adversarios. De ahí que la prensa y algunos rivales lo compararan con el basilisco mitológico. Una figura de miedo entre liberales. En tiempos de la violencia, su figura se volvió un símbolo del odio conservador más extremo. Para los liberales rurales, Laureano era una especie de monstruo intelectual que justificaba y azuzaba la represión. Con una aura mística de destrucción política, su visión del país excluyente, teocrática y autoritaria tenía un efecto petrificador, paralizaba el diálogo democrático y promovía la obediencia ciega. En ese sentido, como el basilisco, su pensamiento parecía matar cualquier intento de modernidad liberal o reforma social. Su figura infundía miedo, no solo por su pensamiento radical, sino por la forma en que lo imponía. Por eso lo llamaban el basilisco, como una criatura mitológica que mata con la mirada. Décadas después, otro hombre ocuparía el centro del poder con un estilo igualmente implacable. Álvaro Uribe Vélez, nacido en 1952 en Medellín, abogado y político, forjó su liderazgo en medio del colapso del Estado ante el avance de las guerrillas. Su bandera fue la seguridad democrática y bajo ese lema consolidó un modelo de poder centralizado, eficaz y temido. Durante su gobierno 2002-2010, Uribe fue alabado por reducir los índices de secuestro y por recuperar el control territorial, pero el costo humano fue inmenso. Más de 6.000 jóvenes fueron ejecutados por el ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate, los tristemente célebres falsos positivos. Al mismo tiempo, decenas de sus congresistas aliados fueron condenados por vínculos con grupos paramilitares. Uribe se comunicaba directamente con la población a través de los medios y luego las redes sociales, polarizando el discurso político.
dividió a los colombianos entre patriotas y traidores, acusando de enemigos a jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Su obsesión por el poder lo llevó a buscar la reelección y más tarde a mantenerse como gran elector, designando a sus sucesores desde Santos hasta Duque. No lo llamaron el Matarife por casualidad. En los mataderos el Matarife es quien acaba con la vida de un animal de un solo golpe, sin mirarlo, sin dudar, sin culpa. Así funcionó la maquinaria de muerte durante su gobierno, precisa, silenciosa, justificada bajo el nombre de seguridad democrática. Miles fueron sacrificados y el país aprendió a mirar hacia otro lado. Dos caudillos, una sombra. Laureano y Uribe jamás se conocieron, pertenecen a épocas distintas, pero sus métodos y su legado dialogan en una misma sombra. Ambos ascendieron al poder en contextos de crisis. Ambos centralizaron el Estado a su imagen y semejanza. Ambos despreciaron los contrapesos democráticos, criminalizaron la oposición y permitieron o toleraron la acción de fuerzas armadas al margen de la ley. Ambos promovieron una retórica binaria, donde el orden justificaba la represión y donde el enemigo no era un adversario político, sino una amenaza a exterminar. Ambos soñaron con modificar la estructura del Estado para perpetuar su visión de país y ambos, incluso fuera del poder, conservaron una influencia decisiva sobre las instituciones, los medios y el rumbo de la nación. Colombia, una nación que camina sobre cicatrices, un país donde los caudillos no mueren, mutan. Laureano fue el monstruo de su tiempo, Uribe el Matarife del nuestro. Dos caras de un mismo abismo, el autoritarismo vestido de salvador. Y mientras la historia repite sus sombras, el pueblo aún espera la luz. Y no han sido los únicos, ¿no? Tenemos una historia larga que contar, pero que lo haremos en otra ocasión, pasando por Turbay Ayala, su estatuto de seguridad y otros tantos lunares más hasta Duque. Comparte este video si crees que ya es hora de despertar del caudillismo. La historia no se repite, la repiten los que se creen intocables. Soy Álvaro de Jesús en Estrategias de Opinión. Dale un like, déjame tu comentario y sigamos más adelante en otro video recordando la historia para que no se nos olvide.